la gerencia de tránsito, la oficina de relaciones públicas, la oficina de medio ambiente, etc., ¿no? Entonces es un trabajo corporativo que la municipalidad revisa, valida y orienta, ¿no? En este sentido, presentarles la estructura del documento final, con estos 19 capítulos, que abordan este amalgamamiento, digamos, de los componentes de ingeniería y urbanismo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, compuesto por arquitectos, ingenieros, comunicadores, ingenieros de sistema, etc., ¿no? Comunicadores también es un elemento fundamental, el poder llevar y establecer, digamos, los vínculos a los distintos actores, ¿no? Instituciones, grupos focales como empresarios, medios de comunicación, etc., ¿no? Entonces, con mucho agrado les presentamos la estructura del documento final, que aborda, pues, en su fase inicial el contexto, la conceptualización del plan, el marco normativo en el capítulo 2. En el capítulo 3 tocamos todo lo que es esta llegada, esta articulación con los diferentes actores. En el capítulo 4, en lo que sería el modelo y gestión de la movilidad. En el capítulo 5, las demandas de la movilidad actual. En el capítulo 6, la movilidad motorizada a nivel de red básica, el sistema de aparcamientos, el transporte público, las alternativas de movilidad no motorizada. Aquí hacemos énfasis en el tema peatonal, en el tema ciclista. Importante también en el capítulo 10 la accidentabilidad. En el capítulo 11 la diagnosis general de los sistemas de movilidad. En el capítulo 12 los objetivos y estrategias. Debo enfatizar también y resaltar el hecho de que este plan, como proceso de planificación dinámico, ha permitido identificar algunos proyectos estratégicos en el mismo desarrollo del plan. En este sentido, hemos identificado 5 proyectos estratégicos estructurantes del enfoque de movilidad: intervención en el centro histórico, intervención en la generación de un nuevo núcleo de enlace de la parte, digamos, sur de la ciudad con el núcleo histórico, lo que estamos llamando el intercambiador de Huancha, el sistema de movilidad enfocado en el sistema de transporte masivo, ¿sí? Y también el enfoque hacia la accesibilidad a barrios en la ciudad de Cusco, ¿no? En este sentido, este proceso ha sido dinámico y ha permitido identificar estos proyectos que comento, ¿no? Importante también mencionar el énfasis en el centro histórico, en esa lógica de protección que debemos aspirar. En el capítulo 16, los indicadores de habitabilidad, es, digamos, también un elemento que permite la lectura de los cambios que va a significar la implementación de la movilidad en este enfoque de barrios de la ciudad de Cusco, ¿no? En el capítulo 17, el plan de acción, donde se identifican ya los programas de actuación específicos. Enfatizamos en el capítulo 18 los proyectos estratégicos que ya comenté, estos 5 elementos estructurantes del sistema de movilidad: el Capajñán, el intercambiador de Huanchac, el sistema de transporte público y un elemento estructurante que sería el bulevar también de 28 de julio. Y como capítulo final, el capítulo que enfoca la economía y movilidad. Entonces, esta es la estructura que hemos logrado. Estamos en este afinamiento final, pronto a poner a consideración el documento integral al Ministerio de Vivienda, ¿no? A ver, una consulta. Los capítulos de gestión e implementación no están... Sí, es el plan de acción. Ah, es el plan de acción. El plan de acción incluye el cómo, cuándo, el por qué, el dónde, quién, etc. Gracias. Presupuesto, involucrados, todo el horizonte de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Una consulta. ¿El plan de movilidad urbana está estrechamente relacionado con el plan de desarrollo urbano de Cusco? Bueno, contextualmente nosotros tenemos un plan de desarrollo urbano aprobado en 2003, vigente. Entonces este plan no aborda, no integra, digamos, el concepto de movilidad. Entonces en lo siguiente, luego, o sea, en este horizonte que viene luego del plan, está justamente articular el plan de desarrollo urbano al plan que tenemos culminado ahora, ¿no? Entonces eso es lo que viene a continuación en los siguientes meses, en lo inmediato. Eso también lo puede manejar con el plan del metropolitano, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el plan metropolitano estamos a punto de aprobarlo. Ha habido un trabajo articulado de los equipos técnicos. Por un lado tenemos un equipo que desarrolla los distintos planes, en este caso el plan metropolitano, y otro equipo que desarrolla el plan de movilidad. En el proceso ha habido un nivel de articulación, de integración. El plan metropolitano que debemos aprobar mañana, debo mencionar que este plan está
contemplando, digamos, la planificación de 4 provincias en el Cusco. En 3 provincias ya se encuentra aprobado. Mañana aprobamos en Cusco. Y este plan metropolitano ya incorpora el criterio de movilidad. En este plan ya abordamos, por ejemplo, las estaciones intermodales, el sistema integrado de transporte metropolitano, etc., ¿no? Entonces ha sido un trabajo, digamos, ya corporativo, articulado entre los dos equipos. Bueno, sin más, yo como preámbulo manifiesto el contexto y lo que viene a continuación, y me dejaría a cargo de José Luis la exposición detallada de lo que sería el plan. Perdón, antes que entre José Luis, el proceso de aprobación va a estar dado en sesión de consejo y con ordenanza. Sí, como lo indica la norma, ¿no? Siguiendo los procedimientos. Reforzando un poco lo que ha contado Abel, sí habría que enfatizar que este plan incorpora aspectos que no incorporan los planes, para empezar los de movilidad porque no existen. Los planes de movilidad urbana sostenible no los estamos inventando en todos los países porque es una respuesta a un problema tan contundente y tan rígido que no hemos conseguido dar respuestas suficientemente rápidas y estamos trabajando con figuras de movilidad. Entonces realmente los planes de movilidad en los últimos 10 años están prácticamente fabricándose sobre la marcha y muy pocas ciudades y muy pocos países han conseguido integrarlo dentro de la política de ordenamiento urbano y de ordenamiento territorial. En el caso de Cusco y de Perú lo estamos haciendo online, lo estamos haciendo en tiempo real. Es decir, el plan, respondiendo a la cuestión que planteaba Francisco, el plan se ha desarrollado en paralelo a la información y a los criterios de elaboración de ordenamiento. Entonces, toda esta parte de aquí es el porqué. Los planes de movilidad normalmente prácticamente se acaban aquí. Y aquí hemos incorporado cosas que son nuevas, cosas que no se han visto nunca en planes de movilidad y cosas que por eso estamos empezando a plantear muchas inquietudes en el mundo académico, en el mundo profesional, incluso en el mundo social y político. Porque nos dicen, ¿por qué habláis de barrios? Hablamos de barrios porque llevamos 30 años intentando dar respuesta a los problemas de proximidad dentro de la ciudad. Y o incorporamos las unidades de cercanía de las ciudades o no tenemos nunca respuesta a los problemas de movilidad. Y hablamos de barrios porque el siguiente paso a lo que acabamos de hacer es recoger dentro del ordenamiento urbano las determinaciones de asignaciones de uso, sobre todo asignaciones de microusos, que es la gran asignatura pendiente. Entonces, si queremos dar esos datos al municipio para que el municipio pueda trabajar con comodidad en el futuro, sin necesidad de tener que hacer un plan cada 6 meses, tenemos que hablar de todo esto. Entonces hay unidades que son muy raras. Por ejemplo, y un poco conectando con tu pregunta, que la has respondido solo a la mitad. El resto de la respuesta es esta palabra rara. Hemos separado proyectos estratégicos de lo que es el plan de acción. El plan de acción es un programa de trabajo a mucho tiempo, calendarizado, presupuestado, donde prácticamente das un manual al municipio para que trabaje. Pero los proyectos estratégicos son los proyectos importantes del municipio que tiene que poner en marcha ya, porque si no todo lo demás no tiene sentido. Y hemos hecho 2 cosas anómalas. La primera es que no ha habido ninguna consultoría en el plan, a pesar de que nos ha costado dinero en consultoría, pero hoy hay un equipo en Cusco de cusqueños que saben hacer esto entero, desde la primera letra hasta la última. No hay que llamar a nadie de fuera. El equipo local de profesionales del municipio ha redactado con sus ventajas y sus inconvenientes, con las alegrías que ha dado y con los errores que ha podido producir. Pero el equipo de profesionales, arquitectos, ingenieros, comunicadores, antropólogos, que han trabajado son capaces de hacer el plan, de seguir y de defender el plan en cualquier sitio. El plan se ha hecho entero por profesionales locales. Y eso es algo que hay que tener en cuenta para el futuro. Los planes hay que hacerlos dentro de las ciudades y con gente de las ciudades. Y ahí aparecen algunos aspectos. Tanto barrios como la especialización del centro histórico, un barrio independiente, y algo que nos pedía tanto el banco, desde los comienzos del trabajo, como el propio ministerio, y vamos a empezar también con los errores que hayamos podido cometer, pero vamos a empezar a poner encima de la mesa indicadores. Porque si no, no podemos hacer seguimiento de nada, ni a nivel local ni a nivel internacional. Y sin indicadores no funcionamos. Y quizás lo más valioso de todo es este capítulo último, el capítulo de economía y movilidad. Es un capítulo en el que estamos intentando establecer unas relaciones directas entre las razones de asignación de uso en función de lo que es este plan, que es un plan de movilidad, transporte y espacios públicos. Estamos buscando una lógica de asignación de uso en función de cómo puedo yo determinar, eso lo estamos haciendo también con el banco en otras ciudades, en Quito con el metro se está haciendo un proyecto similar, en función de por dónde canalizo yo la movilidad de la gente. Si yo soy capaz de regular el movimiento de la población y me interesa regularla, porque me interesa que el transporte público funcione dependiendo de la administración pública, si soy capaz de regular el movimiento de las personas,
voy a decir por dónde pasan todos los días miles de personas y tengo un condicionante estratégico para asignar a mis usos locales, a mis empresarios locales o a mi municipio la capacidad de decir qué pasa, dónde quiero que pase en cada momento. Es decir, no se me van en absoluto las historias. Os voy a contar un poquito, como veo caras nuevas, desde la última vez que lo contamos, lo hemos hablado con Abel y vamos a repetir algunas cosas que sé que no habéis oído del planteamiento del plan, porque además es muy interesante el enfoque que se hace desde los primeros pasos y creo por lo menos que es interesante conocerlo. Lo intento hacer deprisa. ¿Cuánto tiempo tenemos, Francisco? ¿Media horita? Sí, estamos en hora y cuarto, debemos estar saliendo de acá. Vale. Tienes una hora y cuarto. Sí, no, yo media hora y luego Abel termina con cómo lo hemos asociado con... El planeamiento urbano de los últimos años nos ha generado muchísimos agujeros. Los planes de movilidad urbana intentan rellenar algunos de esos agujeros que han quedado en las ciudades, que es cómo asocio los componentes negativos de la movilidad con el daño que la movilidad malentendida, con el daño que el transporte malentendido ha hecho sobre todo a las estructuras de espacios públicos, económicos y sociales de la ciudad. Entonces hemos empezado a entender algunos parámetros como asignaturas pendientes que debían ser incorporadas en el plan de movilidad y dentro de ello, y ya aquí aparecemos con el convenio que firmamos el municipio con el ministerio, había que dar respuestas a futuro, no solo planteamientos reactivos, sino empezar a plantear algo del futuro, cómo podemos tener en cuenta las bases de una metodología que sirva al planeamiento urbano de Perú para aplicarlo y que pueda ser reproducible en otros planos. Por eso este comienzo es tan raro, es tan anómalo en el plan, porque hemos intentado buscar, primero, un modelo de ciudad media que fuera válido para proyectar y segundo, cómo se incorporan metodológicamente algunas de las variables. Algunas cifras de lo que está pasando, que son un poco las razones por las que hemos empezado a incorporar los proyectos estratégicos desde los primeros 3 meses del plan. Hemos sacado qué hay que hacer cuando llevamos 4 meses funcionando con el plan porque no había tiempo. Los ritmos de crecimiento de motorización, la asociación de desarrollo económico a crecimiento de motorización y los daños que eso causa en una ciudad de la vulnerabilidad de Cusco, una ciudad patrimonio mundial y con unos espacios centrales de altísima sensibilidad, nos preocupaban porque este crecimiento económico va paralelamente asociado a un crecimiento de motorización y a una falta de control de la ciudad absolutamente indiscutible. Cusco tiene el crecimiento más alto del mundo. Pero vamos, estas cifras son para asustar, sacamos esta diapositiva para contarla en la ciudad, pero no son anómalas, son cifras que se repiten en otras ciudades. El ritmo de crecimiento de las ciudades peruanas respecto a la motorización es brutal. Puede que Cusco sea un poquito peor, puede que haya que actuar en Cusco antes que en ningún sitio, pero la gravedad, la capacidad que tiene el problema de crecer a límites incontrolables en muy poco tiempo es realmente alarmante. Por tanto, aunque hay que actuar en todas las ciudades peruanas fundamentalmente con bastante precipitación, en el caso de Cusco no podíamos tener retrasos. Por tanto, cambiamos un poquito la forma de funcionar e incorporamos los proyectos estratégicos dentro del plan, lo cual nos ha dado información muy valiosa por un lado y problemas locales por otro, porque nadie entiende que estemos hablando de cómo hay que cambiar guanchas cuando todavía no hemos terminado el plan. Pero lo cierto es que hay que decirlo en esta fase porque la lógica de desarrollo del plan es la que avala las propuestas que estamos haciendo. La verdad es que las cifras son de duplicar motorización en la ciudad por alcalde. Midiendo la ciudad en número de alcaldes, el índice de crecimiento que tenemos de vehículos motorizados prácticamente se duplica en un solo alcalde. Entonces se plantea un plan que no es el plan de papel, no es el modelo de plan estático de documentación de planos, sino un plan que va sobre la marcha. Nos hemos saltado algunas reglas, no hemos incumplido nada legalmente, pero sí hemos roto algunos mecanismos de funcionamiento porque estamos hablando de diseño de espacios públicos sin haber terminado todavía, por ejemplo, la encuesta origen-destino, que la tenemos pendiente, pero nos parecía que la contundencia de los datos que manejábamos era suficiente como para continuar andando y hacer un planteamiento. El primer problema que se encuentra Cusco como ciudad media es cómo solucionamos una ciudad que tiene 17 kilómetros de larga, o sea que inevitablemente necesita un desplazamiento motorizado, porque era muy fácil recurrir a la fórmula simplista, a la fórmula facilista, de decir, hacemos todos barrios, como están haciendo en algunas ciudades, incluso de mi país, todo lo convertimos en supermanzanas y a partir de aquí todo el mundo va andando. Eso está bien para las distancias cortas, pero en una ciudad de 17 kilómetros seguimos teniendo motorización. ¿Cómo hacemos compatible una ciudad en la que pasa esto con una ciudad en la que pasa aquello, en la que pasan los largos recorridos? Y la fórmula que se plantea es una fórmula que surge en Quito hace bastantes años
la está recogiendo ahora el grupo de Un Hábitat y se está empezando a implementar en más ciudades, es trabajar con dos modelos al mismo tiempo. El problema que nos surge al trabajar con dos modelos es cómo articulo uno con otro. Voy a crear una ciudad de cercanía, voy a recuperar la idea de los barrios, pero al mismo tiempo voy a mantener una estructura básica de media y larga distancia. ¿Y cómo relaciono, cómo hago que las dos dialoguen? Y nos hemos hecho una metodología, nos hemos madurado realmente una metodología muy vieja, esta me parece que no es pero bueno, ya seguimos con ella. Una metodología muy antigua basada primero en definir con absoluta contundencia el modelo de barrios. Y aquí nos aparece todavía otra cuestión más. No es todos los barrios de la ciudad, estamos hablando de un barrio centro patrimonio de la humanidad. Luego el centro además hay que resolverlo antes y con más contundencia que el resto. Y nos planteamos las primeras interrogantes del centro. La ciudad está en armas, el manejo de la participación ciudadana, de la socialización del plan es extremadamente importante en todo el proceso porque puede suponer que algunos de estos planes han fracasado por una mala o ineficiente gestión de la comunicación a la ciudadanía. Nos encontramos con una reactividad muy fuerte dentro de la ciudad que dice cómo vamos a quitar movilidad del centro de la ciudad si eso es imprescindible para el funcionamiento de todo tipo, social, cultural y económico, y empezamos a analizar con parámetros bastante básicos las cifras. Nos encontramos que de todo lo que entra a la ciudad histórica por cada uno de los canales, todas esas cifras se organizan en 3 grandes bloques. Y aquí nos llevamos la primera sorpresa de Cusco, que probablemente coincida con otras ciudades peruanas. Sí, ya los adelanto, porque es muy probable que los parámetros son similares. Nos encontramos que la mitad del tráfico de Cusco es un tráfico de agitación. La mitad del tráfico que pasa por todo el centro histórico de Cusco no tiene nada que ver con ninguna lógica. Es un tráfico o de taxis buscando pasajeros o de personas esperando a otra persona que está haciendo otra cosa. No tiene ninguna relación con el centro. Por lo tanto, cualquier hipótesis que parta de disminución de la motorización, en principio tiene un soporte absoluto de lógica urbanística. Con la mitad del problema ya me he quitado realmente el problema. Pero es que además tenemos más